el yo atormentado, la disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica. Fase 3 del tratamiento: integración de la personalidad y superación de las fobias a la vida normal. Llegamos así a los métodos más ambiciosos de tratamiento que pretenden ya no solo utilizar y economizar lo que el paciente ya posee, sino también permitirle al paciente adquirir nuevas tendencias o recuperar las que había perdido. Pierre Janet. Una vez que se ha trabajado lo bastante en la fase 2 como para permitirle al paciente integrar la mayoría de sus recuerdos traumáticos, de manera que dichos recuerdos se han convertido en narrativas autobiográficas, puede comenzar la fase 3. Dicha fase pretende la máxima integración. Incluye la unificación de la personalidad en la mayoría de los casos y la focalización en las tendencias de acción más elevadas que contribuyan a llevar la vida más adaptativa posible. Generalmente suele haber un movimiento bastante espontáneo hacia atrás y hacia adelante en dirección a la fase 2, que tiene lugar cuando el paciente comienza a analizar las cuestiones de la fase 3. No abundan las descripciones amplias de la fase 3 del tratamiento en la bibliografía especializada, en parte porque el centro de atención recae en su mayor parte en las fases 1 y 2 debido a las muchas habilidades complejas que se precisan en dichas fases tanto por parte paciente como del terapeuta. Existe también el mito persistente de que la sola integración de los recuerdos traumáticos es suficiente para superar la traumatización. De hecho, la fase 3 puede incluir buena parte de la labor más difícil que todavía queda por hacer. El paciente emprende un duelo doloroso, junto con el abandono de las creencias sustitutivas nucleares largo tiempo sostenidas, y la lucha por adaptarse a la vida con la ayuda de acciones mentales y conductuales nuevas. Dichas acciones requieren un alto grado de eficiencia mental sostenida, sobre todo hasta que no se vuelvan más familiares y más habituales. El paciente debe ser alentado a practicar con regularidad acciones que incluyan niveles crecientes de personificación y presentificación, junto con la ampliación del campo de conciencia y la elevación del nivel de conciencia. Se alientan los niveles más elevados de tendencias de acción, sobre todo aquellas que incluyen la exploración y la experimentación sistemáticas en la vida, y aquellas que contribuyen a dar calidad y sentido a la vida del paciente. Fusión de las partes disociativas de la personalidad. En el caso de algunos pacientes, las fusiones entre algunas partes disociativas de la personalidad se producen solas con escasa intervención por parte del terapeuta. Marta, una paciente con un TDI y con partes disociativas altamente elaboradas, señaló con cierta satisfacción después de años de resistirse fuertemente a la fusión, que, una vez que la integración se pone en marcha, no es posible detenerla. Las partes emocionales de la personalidad mediatizadas por el mismo sistema de acción pueden fusionarse más fácilmente entre sí que las partes disociativas guiadas por sistemas de acción discrepantes. En los casos más graves de disociación estructural secundaria y en el TDI, disociación estructural terciaria, generalmente las partes disociativas evolucionan en dirección a la fusión mutua de forma más gradual, necesitando que el terapeuta despliegue un mayor número de intervenciones para ayudarlas a estar menos divididas y emancipadas con el tiempo. Ello tiene lugar a medida que lentamente van superando sus fobias mutuas, a los recuerdos traumáticos y demás acciones derivadas del trauma. Algunos pacientes disociativos sacan provecho de la separación y por tanto tienen fobia a la fusión, lo que constituye un aspecto específico de la fobia a las partes disociativas. Puede que hayan acabado por valorar diversas partes separadas, a la manera de firmes objetos transicionales internos, y se duelen fuertemente de su pérdida. Pueden sentirse solos, vacíos, y quejarse de que hay demasiada quietud internamente, luego de estar acostumbrados a la compañía de otras partes disociativas. Una paciente, Debbie, con un TEP de tipo complejo, manifestó su miedo en calidad de PA, no volver a ser yo misma, mientras que Marta en calidad de PAN inicialmente se mostró más vehemente en relación con su miedo de que el terapeuta pudiera asesinar a mis personas interiores. Cuando se da el caso de esta resistencia, el terapeuta ayuda al paciente a expresar sus miedos y preocupaciones en relación con la pérdida, y le recuerda al paciente las fusiones previas entre las partes disociativas que han demostrado ser útiles. Las fusiones se malograrán inevitablemente si son forzadas, porque el paciente no tendrá la motivación ni el nivel mental suficiente para mantenerlas, o temerá las pérdidas que le parece implicar la fusión. En general, los pacientes no pierden habilidades ni atributos de determinadas partes cuando éstas se fusionan, sino que aprenden a utilizarlas de formas más adaptativas, con frecuencia dentro del marco de niveles superiores de integración de los sistemas de acción.
En calidad de PAN, Martín había logrado sacar adelante su trabajo con una elevada concentración y brillantez, dado que podía evitar las distracciones y los conflictos internos. Cuando sus partes disociativas comenzaron a fusionarse, Martín se vio enfrentado a la necesidad de prestar atención ya no solamente a los estímulos esteroceptivos, sino también a los interoceptivos. Su capacidad de centrarse exclusivamente en el trabajo se vio alterada, y se quejaba de que había perdido la capacidad de concentrarse. En realidad, había perdido la capacidad de evitar y de ignorar completamente los estímulos interoceptivos mientras estaba trabajando. Martín se lamentó de esta pérdida hasta que gradualmente fue aprendiendo a lograr un equilibrio más adaptativo entre sus propias necesidades personales y las necesidades relacionadas con el trabajo. Algunos pacientes manifestarán una enorme reticencia a realizar las acciones mentales asociadas a las fusiones finales, hasta el punto de abandonar la terapia. Ello suele basarse en la fobia a la experiencia o el estado más traumático de sus vidas, tales como la conciencia, junto con la plena personificación y presentificación, de que sus padres siempre les han rechazado, jamás les han querido, y ellos siempre han estado insoportablemente solos. Tal conciencia exige el máximo nivel mental, pero es necesaria para superar la fobia a la intimidad, para pasar completamente de sobrevivir a vivir. Para poder ayudar al paciente a sortear este último obstáculo, el terapeuta debe ser muy comprensivo y muy paciente. Así, debe mostrarse absolutamente respetuoso con la decisión del paciente de abstenerse de esta difícil labor de integración de primera magnitud, al tiempo que dejando abierta la posibilidad de volver a retomarlo. Saber esperar el momento oportuno es esencial. Existen varias formas mediante las cuales el terapeuta puede guiar la fusión de las partes disociativas, rituales formales y planificados de fusión, con o sin hipnosis, o bien alentar la combinación transitoria de las partes. A medida que el paciente va superando gradualmente la fobia a las partes disociativas, la consiguiente empatía y colaboración internas permitirán avanzar un largo trecho en dirección a la disminución de la fobia a la fusión. Las partes disociativas pueden ser alentadas, a modo de experimento, a simular la fusión durante un periodo breve dentro de la sesión y después más adelante practicar dicha simulación en la vida cotidiana. A las partes disociativas se les puede pedir que sientan algo todas juntas, o piensen algo todas juntas, o que hagan algo juntas. Algunos pacientes prefieren o necesitan rituales formales para llevar a cabo la fusión de las partes disociativas. Las metáforas relativas a la fusión pueden ayudar, sobre todo cuando proceden del propio paciente. El terapeuta menciona su confianza en que el paciente encontrará su propia forma única de volverse íntegro. Algunas de las metáforas habituales incluyen cogerse de la mano, deslizarse unas dentro de otras, formar un círculo todas juntas, avanzar juntas hacia una luz blanca sanadora y convertirse en un todo. Dado que el terapeuta trata de desvelar las resistencias ocultas y últimas, comienza a indagar preguntándole al paciente si existe alguna razón por la que las partes no deban estar juntas. Las acciones terapéuticas deben seguir apoyando estos avances integradores, que pueden verse alterados por crisis vitales externas o por la aparición de nuevos recuerdos traumáticos. De hecho, durante la fase 3 es muy habitual que salgan a la luz más recuerdos traumáticos, además de otras partes disociativas adicionales. Esto último es particularmente frecuente en los casos de disociación estructural terciaria. Esta vuelta a los recuerdos traumáticos es una evolución esperable dentro del tratamiento en los casos más complejos de traumatización, y en tales ocasiones habrá que volver transitoriamente a las fases 1 y 2. Creencias sustitutivas que anteriormente no fue posible resolver emergen a la superficie y se vuelven accesibles al cambio, tales como, soy incapaz de tener ninguna relación, nunca me pasará nada bueno. El paciente debe revisar y cambiar los supuestos básicos y las creencias en relación con la seguridad, el sentido, la soledad, la causalidad y el locus de control, el poder, la confianza y la intimidad, la autonomía y la interdependencia, y el sentido del futuro y la sensación de pertenencia. El terapeuta suele dar por supuesto prematuramente que se ha producido la fusión de todas las partes de la personalidad previamente disociadas, cuando en realidad puede haber pasado por alto alguna labor adicional que todavía queda por hacer. Por regla general, lo que parece ser la fusión final entre las distintas partes disociativas de la personalidad no suele ser la última. Sobre la base de su observación de una amplia cohorte de tratamientos, afirma KLUFT que únicamente después de 27 meses sin manifestaciones adicionales de disociación en pacientes diagnosticados de TDI,
Cabe suponer razonablemente que la integración es verdaderamente un hecho, lo que indica la necesidad de hacer un seguimiento exhaustivo y prolongado. Superar las fobias a la vida normal. Las fobias que se abordan en la fase 3 implican aprender a llevar una vida normal relativamente libre de intrusiones traumáticas. Ello incluye la exposición gradual a una vida más normal por parte de la víctima traumatizada, acostumbrado a vivir en el caos o evitar la vida. Y lo que es más importante, la víctima traumatizada aprende a desarrollar los niveles superiores de tendencias de acción de forma sostenida, lo que exige niveles elevados de energía y eficiencia mental. Superar las resistencias a la vida normal. Antes de la labor de la fase 2, la víctima traumatizada ha venido reaccionando crónicamente a los estímulos condicionados de la vida normal que reactivan los recuerdos traumáticos. La víctima ha aprendido, pues, a evitar y restringir muchos aspectos de la vida. La vida normal incluye la necesidad de adaptarse y de integrar una amplia variedad de acciones complejas y a veces difíciles y contradictorias. Ello puede suponer un esfuerzo desalentador para el paciente cuya vida ha estado organiza. Da en torno a la restricción, la evitación, la negación y la disociación estructural. En la fase 3, la vida del paciente debe primeramente ser valorada por su nivel de normalidad real, incluido lo que el paciente quiere alcanzar. Durante esta fase, el paciente puede concebir nuevos objetivos que podría no haber imaginado anteriormente, tales como tener una relación íntima, volver a estudiar o encontrar un trabajo mejor. Es esencial determinar si el paciente lleva una vida relativamente equilibrada en relación con el trabajo, el esparcimiento, el descanso y las relaciones, y que dichas experiencias tengan un sentido y sean personales. En otras palabras, el paciente tiene que ser capaz de emprender adaptativamente sistemas de acción acordes con los deseos y las necesidades de su propia vida única. Este no suele ser habitualmente el caso, porque la vida normal requiere una elevada capacidad de integración, además de flexibilidad y coordinación entre los distintos sistemas de acción. Aunque buena parte de la síntesis y la conciencia puede haber tenido lugar antes de la fase 3, todavía queda la labor de activar plenamente y pulir los sistemas de acción y su interdependencia mutua. Una paciente, Terry, con un TEP de tipo complejo, en calidad de PAN era una madre excelente capaz de integrar con éxito varias PES infantiles. Pero ni la PAN ni las PES tenían demasiada experiencia con los sistemas de acción responsables de la exploración y del juego. Así pues, persistía la ausencia de diversión, humor y juego en el ámbito de las relaciones en la vida de Terry. Sus sistemas responsables del juego y de la exploración se fueron activando progresivamente con la ayuda de la psicoeducación, la práctica de tareas cada vez más complejas y prolongadas, la observación de otras personas, el desarrollo gradual de amistades con personas más expertas en estas áreas y, ocasionalmente, la superación adicional de creencias sustitutivas y recuerdos traumáticos. El paciente debe aprender a llevar una rutina y cierto grado de monotonía dentro del contexto de una nueva vida que ha dejado de ser caótica y por tanto no siempre es particularmente emocionante ni suscita una hiperactivación fisiológica. Al principio, el paciente puede confundir la tranquilidad y la paz con la hipoactivación fisiológica y la insensibilidad, y mostrarse reticente a acostumbrarse a una vida más tranquila y más estable. El paciente también debe aprender a distinguir entre el interés y la obsesión, entre una vida limitada y una estabilidad adaptativa, y entre la rigidez y una rutina sana. Una paciente, Angela, recuperada de un TDI, disfrutaba y batallaba a partes iguales con un nuevo estilo de vida en esta fase final del tratamiento. Esta mañana fui al mercado y pensé, en esto consiste la vida normal, el trabajo, la compañía agradable de otras personas que me aprecian, y después hacer lo que quiera durante el fin de semana. Y pensé, tengo una nueva oportunidad de futuro y espero que dure mucho tiempo. Un nuevo futuro significa aceptar las cosas ya no solo para sobrevivir o para ahuyentar la desgracia durante unos instantes, sino sencillamente estar en el aquí y ahora, y vivir. Puedo hacer algo para conseguir lo que quiero en la vida. Puedo esmerarme en darle forma a ciertos aspectos de mi vida, porque así lo quiero y porque puedo consciente y deliberadamente, porque tengo una perspectiva de futuro. Esto es nuevo para mí. No sé cómo se lleva esto a nivel afectivo. Me siento conmovida y emocionada. Es tan nuevo y al mismo tiempo tan desconcertante, porque no estoy acostumbrada. Ahora todo encaja y al fin puedo ser yo misma. No puedo por menos de llorar. Por fin estoy aquí. El duelo adaptativo. La inmersión en la vida normal suele conllevar una intensificación de la alegría y el entusiasmo junto con cada nuevo logro y experiencia positiva.
pero simultáneamente tiene lugar un profundo duelo por el hecho de no haber podido llevar una vida normal durante tanto tiempo. Tanto alegría como la tristeza se relacionan en este caso con la constatación de las nuevas ventajas, así como del hecho de no haber podido disfrutarlas hasta entonces. Con cada nueva ventaja se repite este duelo, dado que el paciente profundiza en la conciencia de las pérdidas relacionadas con la acumulación de padecimientos asociados a la traumatización. La víctima traumatizada también comienza a percatarse más intensamente de que la vida normal está a veces cargada de pérdidas, penas, decepciones y demás experiencias difíciles. No es el cuento de color de rosa por el que había suspirado. El duelo puede implicar un periodo de rabia y agresividad traumáticas en el que el paciente todavía no está en condiciones de aceptar las pérdidas, sino que en su lugar busca una retribución o se concentra en las injusticias que le han hecho. La víctima traumatizada lucha contra la realidad de que la vida no es justa. No basta con expresar sin más esta rabia, es preciso apoyar al paciente en su duelo adaptativo, lo que significa que el paciente debe finalmente encontrar la forma de superar la rabia y el resentimiento. Ello puede ser a través del perdón, si bien el perdón no tiene por qué ser un paso necesario. A veces el firme reconocimiento de que no se puede cambiar el pasado es suficiente para empujar a la persona a concentrar su energía mental en el presente y en planificarse adaptativamente para el futuro. En otras palabras, el paciente se implica más intensamente en la presentificación nuclear y extendida. El duelo adaptativo se acompaña de una fuerte conciencia del presente, de la capacidad de autotranquilizarse, de recibir consuelo de los demás, y de sentirse satisfecho con las nuevas ventajas en la vida y el contacto con los demás. El superviviente debe aceptar la realidad de sus pérdidas, vivir el dolor, el duelo, la rabia y la decepción, y a continuación adaptarse a la vida después de estas pérdidas, y redirigir su energía emocional en dirección al presente real. Pero esto es más fácil de decir que de hacer. La labor de duelo es difícil, es una tarea para personas emocionalmente fuertes y requiere una energía y una eficiencia mental enorme y prolongada. A veces puede desbordar y tiene un fuerte componente físico que recuerda las sensaciones asociadas a la traumatización, ansiedad, rabia, desasosiego, temor, incertidumbre, desesperación, soledad, culpa, vergüenza. Como señala C.S. Lewis en su ensayo sobre el duelo que siguió a la muerte de su mujer, nadie me había dicho jamás que el duelo se parecía tanto al miedo. Los sentimientos asociados al duelo pueden ser similares a los sentimientos suscitados durante la traumatización y por ello pueden hacer de estímulos condicionados que las víctimas traumatizadas llevan tiempo evitando y hacer que les resulte todavía más difícil entrar en el proceso de duelo. Y el duelo es de vida larga. Aunque el terapeuta pueda impacientarse por la lentitud ocasional con la que procede la persona en esta etapa, el duelo resulta ser no un estado, sino un proceso. No precisa de ningún mapa, sino de una historia. El terapeuta puede desempeñar un papel esencial en la superación de la labor de duelo atestiguando empáticamente el sufrimiento de la víctima, al tiempo que ayudándole a mantenerse en el presente, recuperando con ello el contacto empático consigo mismo, los demás y el mundo, que se había perdido durante la traumatización. El terapeuta indaga también las resistencias a hacer el duelo y las creencias nucleares asociadas. No soporto la tristeza, he perdido tantas cosas que jamás lo superaré, la vida realmente no vale la pena. A continuación, el terapeuta ayuda al paciente a integrar la tristeza y las pérdidas mediante la exposición gradual a los sentimientos, alentando al paciente a hacer los suyos, y a reconocer y actuar adaptativamente en relación con las consecuencias para el presente. Los rituales de despedida en virtud de los cuales el paciente pueda aceptar simbólicamente una pérdida del pasado, pueden ser de gran ayuda. Gradualmente, el paciente se va dando cuenta de que la pérdida es una parte inevitable del trauma, y de que en última instancia la asimilación de las idas y venidas propias de revivir el duelo con ecuanimidad constituye una tarea de por vida. A medida que cualquier remanente de partes disociativas se vuelve accesible, el paciente avanza en dirección al objetivo de integrar los distintos sistemas de acción en colaboración y siguiendo una línea coherente internamente, y los estados internos se vuelven menos conflictivos. La exposición gradual a situaciones en las que puedan tener lugar nuevas adaptaciones y nuevos aprendizajes es esencial para superar la fobia a la vida normal, pero tales experiencias suscitan otro miedo adicional relacionado, la fobia a los riesgos sanos y al cambio. Superar la fobia a asumir riesgos sanos y la fobia a los cambios. Los riesgos y los cambios son necesarios para proseguir la adaptación a las circunstancias actuales.
pero son muchos los pacientes traumatizados que le temen al cambio en general, lo que les conduce a una vida monótona y limitada, aunque a veces caótica, dado que a la mayoría de ellos el caos les resulta familiar. Janet señala que la fobia relacionada con la adaptación a las situaciones nuevas es una de las primeras dificultades que indican una disminución del nivel mental. A niveles más graves, esta fobia se puede manifestar a través de la evitación y el miedo intensos a cualquier cambio interno o externo. Cierto grado de dolor y de ansiedad es normal, a medida que las personas aceptan las oportunidades de crecer y de desarrollarse en distintas áreas de la vida, y que avanzan en dirección a una individuación progresiva, y a los niveles más elevados de tendencias de acción. El ser humano tiene una tendencia natural a ignorar, evitar o resistirse a los cambios. La mayoría de las veces, somos capaces de superar nuestros miedos normales a cambiar y seguimos adelante, pero las víctimas traumatizadas aprendieron a evitar la ansiedad y la incertidumbre inherentes al cambio y desarrollaron unas normas habituales de inhibición y de autosabotaje para prevenir el cambio, aumentando con ello todavía más el temor a asumir riesgos. La fobia al cambio suele ser particularmente evidente en determinadas PANS. Las víctimas han intentado y no han logrado cambiar las circunstancias externas irrevocables debido a que no son capaces de aceptar su realidad. Uno de los aspectos más importantes de adaptarse al cambio es la capacidad de aceptar la realidad tal y como es, de tomar conciencia del presente y de tomar conciencia igualmente del pasado y el futuro. La víctima traumatizada ha tenido escasas oportunidades de comprender la necesidad de adaptarse a las situaciones imperantes mediante la introducción de cambios adaptativos internos. Al no poder controlar los acontecimientos, me controlo a mí mismo, y me adapto yo a los acontecimientos, si los acontecimientos no se adaptan a mí. En esta tercera fase del tratamiento algunos pacientes comienzan a caer en la cuenta de que tienen miedo de mejorar, porque lo asocian con un cambio negativo. El terapeuta debe estar alerta a esta posibilidad de indagar junto con el paciente las posibles resistencias y sus correspondientes creencias sustitutivas asociadas. Por ejemplo, una paciente tenía miedo de que si se ponía mejor, nadie volvería a ayudarla jamás porque se volvería totalmente independiente. Otro paciente tenía miedo de que ponerse mejor significara no volver a ver a su terapeuta, lo que le parecía insoportable. Una tercera tenía miedo de que ponerse mejor significara convertirse en alguien diferente de ella misma. Cada uno de estos pacientes tenía un concepto extremadamente desadaptativo de lo que significaba mejorar, que incluía dolor, pérdida y abandono. El tratamiento consiste en corregir las creencias sustitutivas en relación con el cambio. A veces estas creencias están enraizadas en recuerdos traumáticos residuales, lo que requiere volver a la fase 2. Una paciente, Rachel, con un TEP de tipo complejo estableció una relación muy clara y concreta entre el miedo a cualquier cambio y el inicio de los abusos. Cuando mi padre empezó a tener relaciones sexuales conmigo, todo cambió. El cambio supone para mí lo más espantoso que pueda suceder, un daño sexual, y por eso el cambio dolerá. Así pues, el cambio se percibe con frecuencia como una amenaza grave. La práctica y los ejercicios graduales que incluyen la activación de la exploración mediante la exposición al cambio son esenciales. También es preciso ayudar al paciente a desarrollar un mayor conocimiento y una mayor personalización de los cambios seguros que han tenido lugar a lo largo de la terapia, además de un esfuerzo mental sostenido en relación con los cambios y con los riesgos. Los rituales de transición para marcar los cambios también pueden ser de utilidad. Superar la fobia a la intimidad. La superación de la fobia a la intimidad es tal vez el punto culminante de los logros terapéuticos. El paciente debe ser ayudado a abordar la intimidad de manera gradual, a superar el miedo a la intimidad emocional previo a la intimidad física y sexual, dado que estos dos últimos por lo general requieren que el primero esté en orden. La intimidad requiere la integración de muchos sistemas de acción dentro del ámbito de la conciencia personal, junto con los máximos niveles de personificación y de presentificación prolongadas. Por ejemplo, la intimidad es óptima cuando incluye no solo el apego, sino cuando cada uno de los participantes está abierto y siente curiosidad por el otro, es lúdico, sociable con otras personas fuera de la relación íntima, cuida bien física y emocionalmente de sí mismo, y puede cuidar sanamente del otro en caso de necesidad. La intimidad significa vivir una relación con todo nuestro ser. Para que se pueda hablar de intimidad madura, es preciso haber superado las fobias a las acciones derivadas del trauma, al apego, a los recuerdos traumáticos, a los riesgos y a los cambios, y a la vida normal.
La mayoría de las veces la intimidad incluye la capacidad de querer bien, lo que constituye uno de los retos esenciales de todo ser humano. La intimidad puede adoptar diversas formas, tales como la intimidad emocional, física y sexual. Las fobias pueden estar relacionadas con algunas o con todas estas formas. Diferentes víctimas traumatizadas presentarán diversas variantes de la fobia a la intimidad. En gran medida, la fobia a la intimidad emocional ya se habrá abordado dentro del marco de la relación terapéutica, que debe ofrecer la experiencia de un apego seguro dentro del cual la víctima pueda realmente ser conocida en todos sus aspectos. Pero la superación de la fobia a la intimidad implica darse cuenta de que la capacidad para la intimidad no se limita a la relación con una única persona. Esta constatación únicamente es plena cuando se puede vivir la intimidad dentro de situaciones menos controladas, en el mundo real y con otras personas. Es esencial analizar las creencias sustitutivas y las aseveraciones nucleares patogénicas del paciente en relación con la intimidad. Al paciente se le puede pedir que contraste con otras personas sus creencias respecto de la intimidad, las relaciones sexuales y la vulnerabilidad emocional. De esta forma, el terapeuta puede cuestionar empáticamente las creencias nucleares reflejas. Algunas de ellas se derivan del condicionamiento clásico, tales como «jamás volveré a confiar en ningún otro hombre», e incluyen predicciones negativas tales como «el amor no es más que otra forma de hacer daño» y «es preferible no decir jamás lo que sentimos, porque más tarde o más temprano lo utilizarán en nuestra contra». Estas creencias nucleares relacionadas con la traumatización suelen traducirse en promesas de evitar los estímulos condicionados, tales como «jamás se me ocurrirá volver a acercarme a nadie» y «jamás diré nada de mis sentimientos más profundos». Las creencias reflejas también pueden representar valoraciones negativas condicionadas tales como «el cuerpo y la sexualidad son asquerosos», «no soporto mi cuerpo», «me repugna el sexo». El tratamiento de estas creencias reflejas dependerá de su estado o condición. Se puede demostrar la falsedad de las predicciones condicionadas mediante la exposición, previniendo las reacciones evitativas condicionadas. De este modo, a la víctima traumatizada se le puede enseñar que el hecho de manifestar sus sentimientos más profundos no suele ser generalmente peligroso, demostrándole apoyo en lugar de rechazo. Las valoraciones negativas condicionadas se pueden modificar con la ayuda del contracondicionamiento. Por ejemplo, una víctima traumatizada puede aprender a través de pequeños pasos controlados por él mismo que el cuerpo y la sexualidad tienen cualidades positivas diferentes de las que haya podido vivenciar anteriormente. Distintas partes de la personalidad pueden sostener creencias opuestas o contradictorias. Por ejemplo, la PAM puede querer tener una relación íntima mientras que la P desconfía de todo el mundo. El paciente puede volverse cada vez más consciente de la discrepancia entre la tendencia a aferrarse a estas ideas y la tendencia a intimar cada vez más con otras personas. El desarrollo de creencias más reflexivas puede llevar a sentir ambivalencia. Las dudas, la incertidumbre y la confusión son ocasionalmente consecuencia de tomar en consideración más de un único sistema de acción a la vez. Las personas disociativas vienen evitando habitualmente dicha ambivalencia en base a disponer de diferentes partes de la personalidad que representan intereses diferentes. Durante y después de la fusión, las víctimas comienzan a sentir más conflictos y más ambivalencia a medida que van sintetizando y reconociendo simultáneamente diferentes objetivos/acciones. La ambivalencia es el precio a pagar por la creciente integración. El terapeuta ayuda al paciente a revisar la calidad de sus relaciones cotidianas, dado que el paciente puede ahora integrar mucho más y es posible que sea capaz de trabajar algunas cuestiones relacionales que anteriormente no fue posible resolver. A medida que el paciente va cambiando y volviéndose más sano emocionalmente, muchas relaciones pueden quedar en el camino. El paciente empieza a querer tener relaciones más sanas, y ello puede repercutir en los amigos, los compañeros y las parejas. Con frecuencia, la terapia de pareja y la terapia de familia constituyen una parte importante de la fase 3. En algunos casos, el terapeuta ayuda al paciente a decidir si debe o no debe continuar o acabar una relación. El terapeuta evidentemente no decide si el paciente debe dar por terminada una relación negativa, sino que discute la cuestión con el paciente y le ayuda a hacer un balance de los pros y de los contras de dicha relación. El terapeuta también ayuda al paciente con la fobia al cambio en relación con este aspecto. Al paciente también se le ayuda a hacer el duelo por la pérdida de relaciones y se le alienta a pasar por un periodo de aislamiento y buscar relaciones nuevas y más sanas.
El terapeuta debe tener una extraordinaria sensibilidad en relación con los deseos razonables por parte del paciente de disponer de un sistema de apoyo saludable. Habitualmente el paciente se resiste extraordinariamente a la experiencia de la pérdida, un riesgo universal y muy humano asociado a la intimidad. Los crecientes niveles de presentificación le ayudarán al paciente a dejar de vivir en un futuro catastrófico subjetivo lleno de pérdidas insoportables, o en un pasado donde predominaban las pérdidas o los daños a nivel relacional. Además, el paciente debe ser capaz de tolerar los fallos técnicos y los problemas absolutamente corrientes que aparecen dentro del contexto de las relaciones íntimas normales en el presente. El paciente debe acabar por darse cuenta de los costes de evitar las relaciones, o de entablar unas relaciones sin unos límites definidos. Estas acciones relacionales de alto nivel requieren las adecuadas habilidades de solución de conflictos, empatía, autotranquilización, pensamiento reflexivo en lugar de acción refleja, y la capacidad de distinguir diversos grados de dificultad a nivel de relación, de manera que las reacciones no sean ni excesivas ni insuficientes. En otras palabras, requieren que el paciente se desenvuelva en los niveles más elevados de tendencias de acción. La intimidad requiere unos límites flexibles pero estables, tanto internos como a nivel de la relación. Los pacientes por lo general deben aprender la importancia de los límites personales, cómo y cuándo aplicarlos, y cómo responder eficazmente a los límites de los demás sin sentirnos rechazados, reconociendo que las buenas vallas hacen buenos vecinos. Unos límites eficaces reducen el miedo a la intimidad, transmitiendo una sensación de control personal e igualando el equilibrio de poder dentro de las relaciones. El terapeuta alienta a la víctima traumatizada a ensayar interrelaciones sanas con la ayuda de la imaginación o a través del role-play, es decir, favorece los simulacros mentales y conductuales futuros más adaptativos. De esta manera, le ayuda a la víctima a anticipar el futuro próximo de una forma más realista. En muchos casos, dicha implicación en una presentificación más adaptativa constituye un primer paso para poder cambiar las acciones del paciente en la vida real. El paciente se va dando cuenta gradualmente de la paradoja de que la verdadera intimidad no consiste en la confusión ni en la simbiosis, ni en que la otra persona cuide de nosotros, sino que, por el contrario, requiere una firme individuación y autonomía, lo que a su vez depende de desarrollar unas tendencias de acción de alto nivel. El paciente debe, pues, aprender a equilibrar la dependencia adaptativa y la autonomía adaptativa, la intimidad y el cuerpo. La intimidad implica que los demás se percaten de nuestra existencia, incluida la existencia física. Las víctimas suelen ser muy sensibles en relación con su apariencia física y con su cuerpo. En la fase 3 el paciente debe aprender a aceptar y cuidar de su bienestar físico más adecuadamente como parte de sentirse un ser humano deseable y como resultado de una mayor intimidad consigo mismo. Ello implica superar la fobia a las vivencias físicas y emocionales. Ello se consigue con frecuencia con la ayuda del contracondicionamiento ayudando, por ejemplo, a la víctima a asociar las emociones y las sensaciones físicas con vivencias cada vez más placenteras. Por ejemplo, el énfasis recae ahora en el autocuidado físico y en disfrutar del cuerpo, así como en el incremento gradual de la interrelación física estrecha con otras personas cercanas y cariñosas. El control por parte de la víctima respecto de la forma, el grado y la duración de la exposición a estos estímulos anteriormente evitados es fundamental. Desgraciadamente, los problemas físicos duraderos y a veces graves son habituales en los adultos que fueron víctimas de traumatizaciones infantiles. En las fases ulteriores del tratamiento, algunas víctimas pueden seguir luchando con problemas físicos constantes que habían esperado que desaparecían con la resolución de los recuerdos traumáticos. O pueden diagnosticarles trastornos graves y crónicos a medida que envejecen. Pueden aparecer duelo, agresividad, depresión y miedo relacionados con una salud débil y delicada a medida que el paciente se esfuerza por reconocer que el presente no siempre es lo que se hubiera querido ni lo que se había deseado. Tales problemas físicos pueden reactivar los miedos al dolor, la muerte, la indefensión, el rechazo y la dependencia. Estos problemas deben ser trabajados con la ayuda de vueltas periódicas breves a la fase 2, dado que estos miedos suelen estar arraigados en recuerdos traumáticos todavía no resueltos. No obstante, algunas víctimas traumatizadas gozan de buena salud, y con la ayuda del terapeuta y de otras personas pueden empezar a disfrutar de su cuerpo físico al tiempo que van estableciendo unas pautas sanas y regulares de ejercicio, alimentación y relajación. La intimidad sexual.
La intimidad sexual plantea una determinada serie de obstáculos para las víctimas traumatizadas, sobre todo las que fueron objeto de abusos sexuales. Primero, incluye el cuerpo, que a menudo ha sido fuente de estrés emocional, vergüenza y demás experiencias negativas. Segundo, habitualmente incluye el apego, al que le corresponden sus propias fobias. Finalmente, los actos sexuales en sí mismos pueden hacer de estímulos condicionados extremos que reactiven los recuerdos traumáticos de los abusos sexuales y las creencias catastróficas reflejas asociadas. Una paciente, María, con un TLP exclamó: "No hay nada que odie más que el sexo. Me recuerda que no soy más que una cosa sucia para que otra persona la use". Estas son valoraciones negativas condicionadas respecto del cuerpo, de las sensaciones sexuales y de la propia sexualidad. El paciente unificado puede empezar a tener sensaciones sexuales por primera vez, lo que anteriormente había quedado confinado a una parte disociativa, o a sentirse más seguro y disfrutar de dichas sensaciones. Se puede alentar al paciente a encontrar el ritmo adecuado en el desarrollo de su vida sexual, aprendiendo a respetar los límites. Existen una serie de técnicas para ayudar a las víctimas traumatizadas a superar la fobia a la sexualidad. Muchas de estas estrategias incluyen la exposición gradual con prevención de recaídas, entrenamiento en relajación y desensibilización sistemática, todo ello dentro de los márgenes del nivel mental del paciente. Una paciente, Tony, con un TDI y actualmente integrada de manera estable, todavía le tenía fobia al sexo con su pareja. No obstante, quería sentir la intimidad de una relación sexual. El terapeuta la alentó a hablar con su pareja y llegar a un acuerdo por el que Tony iniciaría un contacto físico no sexual y a medida que se fuera sintiendo cómoda podría iniciar un contacto más sexual, lo que incluyó la planificación y ejecución de una exposición gradual y controlada por ella misma dentro de un contexto seguro con objeto de poder crear asociaciones diferentes entre el contacto físico, el control y el placer. Durante varios meses, Tony y su pareja practicaron de forma regular, con la paciente controlando todos los contactos físicos. Cuando se sintiera ansiosa, se le sugirió que se detuviera, tomara conciencia de sus pensamientos desadaptativos, e hiciera una relajación progresiva que le fuera agradable. A continuación, debía retomar los ejercicios con su pareja. Durante las sesiones de terapia, la paciente y su terapeuta trabajaron sus creencias sustitutivas respecto del sexo y la sexualidad. Gradualmente, Tony fue sintiéndose más cómoda con el contacto físico no sexual. Comenzó a iniciar un contacto más sexual, al principio con miedo. Pero al seguir el protocolo de detenerse, relajarse y seguir de nuevo, cada vez se sintió más controlada y se pudo permitir sentir placer sexual con otra persona por primera vez. Se sentía orgullosa de sí misma, y su pareja estaba orgullosa de ella también. Fomentar los niveles más elevados de tendencias de acción. Cuando se desenvuelven al nivel de las tendencias de acción más elevadas, las personas emprenden acciones mentales y motrices diferentes, innovadoras y altamente complejas. Ello requiere una energía y una eficiencia mental elevada y prolongada. Son capaces de trabajar, jugar y amar bien. Sienten curiosidad por su mundo y por ellos mismos, viven unas vidas interesantes y estimulantes, y no les da miedo probar cosas nuevas. Se puede decir que la vida a este nivel es relativamente rica y plena. Ello no quiere decir, por supuesto, que la vida sea perfecta en absoluto, pero al margen de lo que les venga en suerte para bien o para mal, las personas sanas son capaces de encontrarle un sentido y un propósito, mantenerse unidos a las personas que quieren, y afrontar la vida con ecuanimidad, humor y humildad. Dice un dicho zen: antes de la iluminación, corta leña y lleva agua; después de la iluminación, corta leña y lleva agua. Este cual nos habla de la necesidad de una presentificación y una personificación plenas, incluso en el ámbito de las acciones más mundanas de nuestra vida, si pretendemos encontrar un sentido y una satisfacción, y también de la necesidad de explorar experiencias más profundas en la vida. El nivel correspondiente a las acciones reflexivas prolongadas incluye la capacidad de proseguir acciones deliberadas a lo largo del tiempo, con concentración, propósito e iniciativa. Los seres humanos tenemos la capacidad de luchar por ideales y por objetivos a largo plazo. Tales acciones reflexivas son necesarias ya no solo para el trabajo que tengamos entre manos, sino para los quehaceres y demás actividades rutinarias de la vida cotidiana, mundanas pero necesarias.
Buena parte de las dificultades del paciente con las rutinas y los quehaceres cotidianos es que continúan obstinándose en las alteraciones de conciencia que disminuyen su interés y su concentración. El tratamiento consiste en ayudar al paciente a practicar la conciencia deliberada y atenta respecto de las actividades en el momento actual, y acceder a un control cada vez más consciente sobre las alteraciones indebidas de la conciencia que constituyen reacciones condicionadas. Ello favorece la personificación y la presentificación más prolongada. Dicha labor debe haberse iniciado en la fase 1, y ahora se aplica de forma más generalizada a todos los ámbitos de la vida del paciente a medida que empieza a vivir como un ser humano más unificado. El paciente a este nivel tiene un sentido de la lógica y una percepción relativamente correcta de sí mismo y de los demás. Ello se debe a que los sistemas de acción están debidamente coordinados y el paciente es capaz de emprender ciclos perceptivo-motrices que son más adecuados al momento. Al nivel de las acciones reflejas prolongadas también desarrollamos un sentido del deber y de la responsabilidad para con nosotros mismos y para con los demás. La víctima traumatizada puede llegar a interesarse más por las responsabilidades asociadas al cuidado de sí mismo por las satisfacciones que ello mismo conlleva. Y también puede querer emprender acciones sociales y comprometerse en el cuidado de otras personas, no de una forma codependiente, sino por verdadero altruismo, en virtud de un sentido de la responsabilidad moral. A este nivel, el paciente ha llegado al punto de lograr una coherencia en sus actos y una unidad de vida, pero, a menos que la víctima traumatizada sea capaz de acceder a niveles todavía más elevados de tendencias de acción, puede volverse pedante, meticuloso y poco práctico. El paciente puede desarrollar una propensión al pensamiento fundamentalista, convertirse en una persona cuyo juicio dependa excesivamente de unas teorías y de unos principios morales rígidos. Las tendencias experimentales constituyen el siguiente nivel de acción. Nos exploramos a nosotros mismos y exploramos nuestro mundo, aprendiendo habilidades nuevas, con una actitud lúdica y entusiasta, por pura curiosidad. Ello implica niveles muy elevados de integración entre los distintos sistemas de acción, la exploración y el juego, el apego, la sociabilidad y la regulación de la energía. Aprendemos de la experiencia y de nuestros errores, y los tenemos en cuenta a la hora de planificar el futuro y de actuar en el presente. Tenemos la mente abierta a distintas opciones y podemos ejercitar creativamente nuestra capacidad de elegir. Evaluamos y ajustamos nuestras acciones conscientemente, sobre la base de nuestro continuo aprendizaje. Este suele ser un nivel en el que las víctimas traumatizadas se debaten a causa de sus fobias a cambiar y asumir riesgos. El tratamiento consiste en la exposición muy gradual a los cambios y a los riesgos, alentando constantemente al paciente a ver tanto los éxitos como los fracasos como experiencias de aprendizaje, pero las víctimas traumatizadas que no progresan más allá de este nivel de tendencias de acción pueden desarrollar una propensión a experimentar hasta el punto de generar un estilo de vida profundamente inestable, probando demasiadas cosas nuevas sin llegar a integrarlas plenamente. Las tendencias progresivas son las más elevadas que alguien pueda alcanzar. A este nivel, la persona tiene un fuerte sentido de la individualidad y tiene la posibilidad de acometer empresas espirituales y demás objetivos trascendentes de orden superior. El paciente capta ideas sumamente abstractas y tiene la posibilidad de disfrutar de más libertad y energía para indagar en cuestiones existenciales y filosóficas. La persona es capaz de mentalizar y demuestra una aguda comprensión de las motivaciones, lo que se traduce en unos cambios conductuales duraderos. Cuando los pacientes comienzan a funcionar en los niveles superiores, son capaces de desarrollar y consolidar una firme teoría personal de la realidad. Es decir, son capaces de tomar conciencia del pasado, del presente y del futuro, de tomar conciencia de su propia identidad y de comprender a los demás, y de actuar intencionada y reflexivamente. Una teoría personal de la realidad incluye 6 capacidades que se derivan de la personificación y la presentificación firmes. La primera es la capacidad de mantener relaciones consistentes en virtud de encontrar un equilibrio óptimo entre la cercanía y la distancia con respecto a los demás. Esta capacidad incluye las tendencias más elevadas del paciente en los ámbitos de los sistemas de acción responsables de la vinculación, la sociabilidad y la solicitud. La persona aprende a equilibrar el cuidado de sí mismo y el cuidado de los demás. Segundo, el paciente es capaz de integrar correctamente los datos de la realidad, es plenamente consciente de lo que sucede y se adapta a ello ajustando las tendencias de acción perceptivo-motrices al momento presente. Ello no implica solamente la presentificación nuclear, sino también la adecuada ubicación del pasado,
el presente y el futuro dentro de la jerarquía de los grados de realidad. También significa que el paciente es consciente de las diferencias entre la realidad interna y la realidad externa. Tercero, el paciente es capaz de encontrar un equilibrio entre el placer y el dolor. No se limita a reaccionar sin más, sino que puede tolerar el dolor con objeto de alcanzar objetivos a más largo plazo, e incluso de comprender que el dolor puede tener un valor en el sentido de que nos puede enseñar. Dicho equilibrio implica que el paciente tiene unas creencias reflexivas respecto de sí mismo, los demás y el mundo. Cuarto, el paciente es capaz de aceptar con realismo y con humildad sus limitaciones y sus fragilidades humanas junto con sus puntos fuertes personales y su naturaleza única. El paciente no se debate por alcanzar la perfección en todo, sino por desenvolverse de una forma adaptativa y realista. Ello significa que la persona debe reconciliar la fantasía ideal respecto de sí mismo y del mundo con la realidad, accediendo con ello al nivel más elevado dentro de la jerarquía de los grados de realidad. Quinto, el paciente tiene un sentido saludable del humor, lo que implica un nivel mental elevado en el que la persona es capaz de mentalizar una dificultad existencial sin dejar de sentirse lo bastante seguro y confiado como para seguir relacionándose con los demás con humor. También es indicativo de la capacidad que tiene el paciente de simbolizar y de ser creativo. Finalmente, el paciente desarrolla una ética personal claramente definida. La persona integra la moralidad, la ética, la espiritualidad y la máxima comprensión reflexiva y empática de sí mismo, los demás y el mundo. El paciente lucha conscientemente por hacer del mundo un lugar mejor en la medida de lo posible. Comprende que el futuro es incierto y se mantiene abierto a este respecto y está abierto a los inevitables cambios que ello traerá consigo. Aspira al autoconocimiento, lo que presupone la disposición a afrontar aspectos de sí mismo que pueden ser desagradables. La víctima todavía puede seguir debatiéndose con algunas cuestiones históricas, pero, en conjunto, es capaz de desenvolverse de una forma altamente coordinada y coherente, dejando de atormentarse continuamente por los fantasmas del pasado. Terminación del tratamiento. Llevar a buen término una terapia de larga duración puede ser tan difícil como gratificante, y constituye una intervención en sí misma. Le sirve al paciente de modelo respecto del ciclo natural del apego seguro que a veces incluye un final. La relación terapéutica ha pasado muy probablemente por momentos de desesperación, agresividad, futilidad, tristeza, duelo, vergüenza y desesperanza, y el terapeuta y el paciente han vivido intensas experiencias de vinculación. Esta relación ha hecho las veces de un puerto en medio de la tormenta para la víctima traumatizada a lo largo del proceso de recuperación, y no es probable que renuncie a ello fácilmente. Pero la terapia tiene una limitación temporal por naturaleza, de modo que el paciente y el terapeuta por igual deben determinar cuándo ha llegado el momento de acabar. En general, las víctimas de experiencias traumáticas están en condiciones de terminar la terapia cuando tienen una sensación de cohesión y de integridad interior, son capaces de aceptar su propia historia, hacerse cargo del presente, y hacer planes para el futuro. Tienen que dejar de atormentarse por el pasado en general, aun cuando éste pueda reactivarse ocasionalmente de forma menos intensa. Las víctimas dejan de sentirse inhibidas o de tenerle fobia a la mayoría de las experiencias. Deben ser capaces de emprender relaciones sanas en el ámbito del trabajo, el juego, el descanso y la relajación, y de disfrutar de sus vidas. Pueden experimentar repetidamente el acto del triunfo, porque les va mejor en el día a día, y pueden aceptar los caprichos de la vida que proseguirán a lo largo del transcurso de su tiempo de vida. Sin embargo, a pesar de que el paciente pueda satisfacer los criterios para la terminación, el proceso de finalización puede ser difícil. La perspectiva de finalizar suele reactivar pérdidas anteriores y el paciente puede fácilmente deprimirse o sentirse desbordado si la terminación avanza demasiado rápido. Un largo periodo de duelo puede preceder a la terminación. La terminación se puede llevar a cabo de varias formas. Puede tener lugar en un plazo que comprenda un determinado número de sesiones previamente acordado, o bien puede tener un final más abierto. Se puede empezar porque el paciente venga menos a menudo, quincenalmente en lugar de semanalmente, y después mensualmente en lugar de 2 veces al mes. Este proceso lento expone gradualmente al paciente a periodos de tiempo cada vez más largos sin la presencia directa del terapeuta. La terminación de la terapia debe ser un reflejo del nivel más elevado de tendencias de acción tanto en el paciente como en el terapeuta. Así, el final debe ser una acción debidamente consumada,
plenamente discutida en todos los sentidos. El paciente es alentado a procesar su relación con el terapeuta, incluidos los deseos de que algunas cosas hubieran sido diferentes, los momentos en los que el terapeuta estuvo particularmente receptivo, y aquellos en los que fue especialmente poco servicial o incluso hiriente. Paciente y terapeuta deben tener una sensación de completud. El paciente puede aprender a reconocer los signos de alarma que advierten de que podría ser aconsejable retomar la terapia y estar alerta a su posible aparición. El terapeuta se mantiene disponible ante la posibilidad en un futuro de que el paciente pudiera decidir volver transitoriamente para trabajar otras cosas. Que el terapeuta y el paciente tengan algún contacto después de la terminación del tratamiento, dependerá de las necesidades y las preferencias de uno y otro, así como de lo que pudiera ser más terapéutico para el paciente. Es lícito mantener un contacto ocasional sobre la base de que el paciente pueda poner al terapeuta al corriente respecto de su vida. Resumen. Con la ayuda de la exposición gradual, el paciente es alentado a emprender actividades de la vida cotidiana que anteriormente evitaba. La exposición terapéutica a estos estímulos anteriormente evitados no constituye un objetivo en sí mismo, pero permite fomentar la acción integradora. De forma característica, las acciones integradoras suelen añadir habitualmente nuevas percepciones, ideas, sentimientos y acciones conductuales a los ciclos de percepción-acción motriz que anteriormente eran rígidos, restrictivos y desadaptativos. La fusión completa de todas las partes de la personalidad en una personalidad más coordinada y cohesionada es uno de los objetivos para los pacientes que se encuentran en esta fase, de manera que desaparezca cualquier sensación subjetiva de separación, y los sistemas de acción estén debidamente coordinados y cohesionados. Las fusiones se pueden lograr de una amplia variedad de formas, dependiendo exclusivamente de la creatividad del paciente y el terapeuta. El paciente que no es capaz de consumar con éxito la labor de la fase 3 suele seguir teniendo dificultades en la vida normal, a pesar de la notable mejoría en relación con las intrusiones traumáticas. La fase 3 se concentra en la superación de las fobias relacionadas con la vida normal, sobre todo a los cambios y los riesgos sanos, y a la intimidad. Los pacientes gravemente traumatizados persisten en su tendencia a disociar y refugiarse en las alteraciones de conciencia ante el estrés. Así pues, la continua prevención de recaídas, incluida la inoculación de estrés y las actividades relacionadas con el cuidado de sí mismo son tareas constantes esenciales durante la fase 3. El paciente es alentado a emprender los niveles más elevados de tendencias de acción. La debida terminación de la terapia constituye una transición de primer orden que debe ser objeto de una atención detenida y prolongada por parte tanto del terapeuta como del paciente. La conducción a buen término de este proceso es necesaria para concluir adecuadamente una terapia.